vamos a poner el foco en los precios del combustible. Habrán notado que si van a una gasolinera o a otra, pues son distintos, y eso ocurre en Aragón, en concreto en dos de ellas. Blanca. Efectivamente, se trata de la zona del Polígono Plaza, donde se encuentran dos gasolineras que están dando mucho que hablar. Son las gasolineras Family Gas y Costco, por sus bajos precios. Así que hemos querido comparar los precios de hoy con una gasolinera que también se encuentra en esta zona, es una gasolinera de Repsol, con precios convencionales en la media del mercado. Es decir, fíjense las diferencias. En Family Gas y Costco el gasoil hoy lo encontramos a 1,05 €, y en Costco a 1,30. Llenamos un depósito de unos 55 litros, que es la media más o menos de los vehículos, por 58 € o por 62 €. Sin embargo, en una gasolinera convencional lo llenaríamos por 80 €. La diferencia es de más de 20 €. Ocurre lo mismo con la gasolina, que la encontramos en Family Gas por 1,20 €, en Costco por 1,29 € y en una gasolina convencional está en torno al €1,5760. La diferencia, lo estamos viendo en estos depósitos de gasolina, sería 66 € en el primero de los casos, 86 € en el segundo de los casos. 20 € por un depósito, que no es poca la diferencia. Gracias, Blanca. Bueno, pues ahora lo que hemos conocido es que la Agencia Tributaria ha pedido información a estas gasolineras, a ver qué es lo que está pasando, por si pudiera tener algo que ver con ese supuesto fraude millonario relacionado con venta de combustible. Alex. Así es, concretamente es la Oficina Nacional de Investigación contra el Fraude, la ONIF, la que ha puesto el foco en numerosas gasolineras de todo el territorio nacional por un posible fraude de combustible que podría alcanzar los 1.900 millones de euros. Nos encontramos con José Ángel Oliván, de la Unión de Consumidores de Aragón. Muy buenos días. Hola, buenos días. Concretamente, ¿en qué consistiría este fraude? Bueno, parece ser que lo que ocurría era que se producían transacciones con combustible, digamos, en dinero negro, ¿no? En efectivo, sin control fiscal, y para evitar los pagos del IVA. Está todavía en una fase muy inicial, no sabemos exactamente todo lo que hay, porque parece ser que también hay algún problema con fondos europeos relacionados con el biocombustible. Puede que haya algún problema o no respecto de la calidad del combustible, de que efectivamente tuviera o no los aditivos que tenía que tener. Es decir, estamos ante una trama fraudulenta en la que el transcurso de la información de la instrucción judicial irá aflorando cada vez las cosas que se han producido, y en función de qué cosas afloren, pues algunas afectan a los consumidores, como puede ser, por ejemplo, el combustible en mal estado o el combustible menos, en fin, de peor calidad que el que estábamos comprando, y otras pues afectan fundamentalmente a la administración del Estado a través del fraude fiscal o distintos fraudes que se puedan haber producido, ¿no? Que no afectarían a los consumidores, porque los consumidores pagaron correctamente todo lo que tenían que pagar. Por lo tanto, hay que esperar a ver cómo se desarrolla esta instrucción para ver exactamente el alcance que tiene y si alguna de esas partes afecta a los consumidores. Porque parece ser que el peso fuerte de esos 1.900 millones que se podrían haber supuesto el fraude radican en el IVA, en el que se creaban empresas y cerraban y hacían transacciones. Lo que ocurre es sencillamente eso, están operando para intentar evitar el pago del IVA, ¿no? Entonces seguramente también habrá blanqueo de capitales, es decir, que será una trama bastante compleja, y además si el IVA son 1.900 millones, podemos calcular el número, o sea, el importe realmente de la facturación y del número de litros de combustible que se han vendido con esta trama, que serán muchísimos. Parece ser que afectan sobre todo a grandes flotas, es decir, a grandes consumidores, pero bueno, también puede que ocurra que tenga alguna repercusión con los consumidores domésticos, que es para lo que nosotros estaremos especialmente atentos. En ese caso os personaríais, pero primero hay que ver qué es lo que dictamina el juez y posteriormente analizar, pero qué es lo que se podría hacer por vuestra parte. De momento lo único que cabe es en el momento que veamos y si el juez lo permite, y si vemos que en la instrucción o lo que se sepa de la instrucción hay alguna oportunidad de plantear que se han vulnerado los derechos de los consumidores, pues intentaríamos personarnos en una acción colectiva, ¿no? O en defensa de intereses difusos. Ya veríamos cuál es el instrumento jurídico que emplearíamos. Pero de momento hay que esperar a que el juez avance en esa instrucción para ver si efectivamente entre todos los delitos que se han producido, algunos de ellos son delitos de fraude hacia los consumidores. Pues muchísimas gracias, José Ángel. Ya ves, Miriam, esto es lo que conocemos de esa investigación que, recordemos, se está llevando a cabo por la Agencia Tributaria y que alcanzaría los 1.900 millones de fraude. Gracias, Alex. Bueno, pues tendrá que seguir esa investigación, Iván, a ver qué determina.
Mientras tanto, claro, pensando en los consumidores, mientras tenga la misma calidad eso es lo que hay que dilucidar ahora. El diésel o la gasolina, pues es lógico que vayan buscando lo más barato, ¿no? Volviendo al tema de los precios del que hemos hablado antes. Claro, volviendo al tema de los precios, porque bueno, esto se ve que es un pufo gordo y que puede alcanzar dimensiones, porque si lo que se ha dejado de pagar en IVA son 1.900 millones de euros, es que la cosa es gorda. Pero bueno, mirando hacia el lado de los consumidores, me gustaría también, porque claro, imagino que la agencia tributaria habrá mirado a estas cadenas porque es verdad que tienen unos precios significativamente bajos. Aquí estuvimos hablando durante semanas que estaban incluso por debajo del euro, cuando en el resto de España, en el resto de gasolineras, pues estaban a 1,30, 1,40. No. Ahora no. Simplemente, cuando llama la atención que los precios son bajos y entonces la agencia tributaria actúa, me hubiera gustado también que durante el periodo de inflación que hemos hablado antes y los precios subían de forma escandalosa, también la administración hubiera puesto un ojo para saber si había alguien que se estaba llevando dinero más allá de lo que estaban subiendo los precios realmente. No, vamos a ver. La agencia tributaria está realizando una inspección de esas campañas que hacen, que a veces se informa, a veces no. La campaña a Montoro le dio por los periodistas. Pues ahí van todos los periodistas. 5 euros que te quedan de tal. Y ahora están en este tema. Aldama, el cerebro de la trama del caso Ábalos, o Begoña, o como quiera llamarse, está en la trena no por el caso Ábalos. Está en la trena porque formaba parte como operador de fuel, que es un permiso que te da el Ministerio de Industria, que debe ser un chollo, porque hay bofetadas por tener ese operador, ¿no? Está porque el IVA ha defraudado 182 millones. 1.900 aquí y está en prisión sin fianza, en prisión incondicional sin fianza. Imagínate a los paisanos estos que hayan trincado con casi 2.000 millones de fraude del IVA. Es decir, esos no salen y tal. Y respecto a la posibilidad de recuperar los intereses colectivos, vamos a olvidar esa hipótesis de trabajo. Hasta ahora, ni siquiera cuando ha sido estafado, por ejemplo, en el caso Fórum Filatélico, han recibido ni un 10% del dinero que habían invertido. Eso está bastante chungo, que diría un moderno. A ver, aquí llama mucho la atención, no sé cuánto tiempo habrán estado con esta política de precios tan bajos, pero es que llama, quiero decir, un producto como es el gasoil, que está en el punto de mira porque regula la inflación y luego porque además está grabado con muchísimos impuestos, a mí lo que me llama la atención es que hayan tardado tanto tiempo en intervenir, porque realmente si hay tanta diferencia de precio, estamos hablando de 20, 22 euros por llenar un depósito, es que es normal que al final el consumidor, sobre todo aquel que tenga que utilizar mucho el transporte, esté yendo allí. Está claro que hay algo que no, o sea, o se ha bajado la calidad del producto o hay algún problema, porque no van a ser, quiero decir, no van a ser estos los más listos y los demás los más tontos. Es decir, esto es así, porque es que además el precio de la gasolina tiene además antes estaba como, entre las gasolineras había como una especie de acuerdo y sobre todo las de la zona había un cartel, esto es así, pero de repente, pues ahora más o menos 5 años decidieron que no, que era política de lo que ellos denominan pricing. De hecho, ellos iban fijándose unos a otros y sobre todo la gasolina se ponía a un precio a primera hora de la mañana y se quedaba estático. Ahora ya no. Ahora hay gasolineras, como por ejemplo algunas de las que se han visto aquí, que van cambiando precios a lo largo del día. Y de hecho hay una página web en donde tú puedes ver cuál es el precio real de la gasolina según las gasolineras que por ejemplo tienes en tu ciudad. Y ahí tú vas viendo y puedes ver hasta alteraciones de 8 veces el precio al día. Y es una política que se llama de pricing, que el consumidor no lo sabe. Es como que los lunes sale más caro que los martes poner gasolina o a determinadas horas. Entonces, es verdad que es un mercado que se mira mucho, pues porque al final afecta pues al transporte. Entonces, a mí lo que me llama la atención es que hayan podido estar estafando millones de euros y que no nos hayamos dado cuenta. Me parece alucinante. No, lo que pasa es que, María, no creas tú que cuando un inspector fiscal o la agencia tributaria, en este caso en Aragón, en Zaragoza, decide saltar el tapón, tienen pruebas. Es decir, si unos tipos que han sido capaces de estafar en IVA casi 2.000 millones, no son tontos de baba. No, pero como tú te dejes algo, a los 2 días estás llamado. O sea, es a lo que me refiero. Para llegar a 2.000 millones has estado estafando muchos meses. Cuando un periodista se olvida de poner el honorario de una conferencia, eso lo tienen tirado.
Pero a esta banda... No está claro. Esto es muy difícil. No. Quiero decirte que... Bueno, pues claro, seguiremos fíjate que la viendo. cantidad de hospitales que se pueden hacer con todo eso.